Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Lo primero de todo, felicitaros el año 2023 y esperemos que este año pues sea mejor para los mercados, ya que este año 2022, pues como todos sabemos, ha sido un año difícil para las bolsas. Tenemos índices como el S&P 500 que han caído en este año cerca de un 20%, el Nasdaq ha caído incluso más de un 30%, y tenemos la parte de la bolsa europea, que bueno, hay algunos índices que se han comportado mejor. El Eurostoxx ha caído cerca del 12% en el año 2022, y algún índice como el IBEX pues ha tenido un mejor comportamiento y ha caído alrededor del 5 o 6%, que es significativamente menos en este año que lo que ha caído la bolsa americana. Bueno, comentaros que tengo un pequeño regalo, por llamarlo de alguna manera, para vosotros, para empezar bien el año, y os voy a contar cómo podéis ganar unos eurillos, que haciendo una cosa que os voy a explicar después, así que quédate hasta el final del vídeo para saberlo. Y bueno, es de manera sencilla y no os va a llevar mucho tiempo, y si lo queréis hacer pues os podéis ganar unos buenos eurillos para empezar bien el año. Así que nada, empezamos con las noticias y después os cuento este regalillo. Bueno, la primera noticia que vamos a comentar tiene que ver con el gasto en Estados Unidos y es un dato que dio la empresa Mastercard. Podemos ver que sacaba una nota de prensa: Mastercard Spending Pulse, las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron un 7,6% en la temporada navideña. Vale, dato interesante, pero también hay que tener en cuenta que este crecimiento de las ventas comparado con el año pasado no tiene incluida la inflación, que realmente ha sido muy alta este año. Entonces, en términos reales, pues probablemente las ventas no han crecido o se han quedado más o menos planas. Pero aún así, dato interesante, tenéis como siempre todos los enlaces en la descripción. Y aquí pues tenemos algunos datos más que nos aportan. Por ejemplo, total retail, excluyendo autos, lo que os decía, un 7,6%. In-store 6,8% y la parte de online ha crecido más, ha crecido un 10,6%. Seguimos avanzando y aquí tenemos una noticia de la empresa de comida rápida McDonald's que a mí me llamó la atención. Y fijaros, McDonald's inauguró su primera tienda automatizada, está 100% automatizada la tienda, ¿vale? Aquí no hay trabajadores normales, sino que la han logrado automatizar. Esto pues obviamente se va a cargar un montón de puestos de trabajo. Aquí en la noticia nos hablan que los expertos predicen que 10 millones de puestos de trabajo pueden estar en riesgo para los próximos años, pues a medida que se van automatizando todo este tipo de procesos, ¿no? Es lógico. No sé qué opináis vosotros de todo esto, así que noticia interesante de esta empresa, que también lo ha hecho a lo largo de los años, ¿no? En bolsa se ha revalorizado bastante. Teníamos otra noticia que también me pareció bastante interesante, en este caso es de la empresa Amazon. Fijaros cómo Amazon ha comenzado oficialmente a realizar entregas de paquetes, de los paquetes que pedimos en Amazon, en lo que sería California y en Texas, a través de drones, ¿vale? De manera también pues automatizada. Pues esto evidentemente también se cargará en el futuro pues bastantes puestos de trabajo, ¿no? Si realmente esto llega a ser el futuro del reparto de paquetería, pues podrían desaparecer también muchos puestos de trabajo. Y nos decían, nuestro objetivo es introducir de forma segura nuestros drones en los cielos. Estamos comenzando en estas comunidades y expandiremos gradualmente las entregas a más clientes con el tiempo. El mes pasado la compañía mostró planes para una nueva ola de drones que se espera que entreguen paquetes a partir del año 2024, así que ya no queda tanto. Otra noticia que tenemos de esta empresa, Amazon, como veis, planea una aplicación independiente para ver contenido deportivo, según nos comunicaba una fuente con conocimiento directo del plan, nos dicen aquí. Toca hablar de Meta, pues como casi todas las semanas, ya lo sabéis, y en este caso pues se trata de una adquisición que ha hecho Meta. Saltaba la noticia de que Meta, empresa matriz de Facebook, como todos sabemos, compra la empresa belga-holandesa Luxecel. ¿Y qué es esta empresa? Bueno, pues aquí nos explican un poquito que es una empresa que se especializa en tecnología de impresión 3D que se utiliza para lentes de anteojos completos. Nos decían, estamos encantados de que el equipo de Luxecel se haya unido a Meta. Esto amplía la asociación entre las dos empresas. La empresa está incorporando tecnología digital en las propias lentes, allanando el camino para la tecnología de realidad aumentada AR en el sector de la óptica. Noticia interesante de Meta, la verdad. Y tenemos también otra noticia que tiene que ver con esta empresa. Ya hemos hablado más veces de que, bueno, es posible que a lo mejor en un futuro TikTok sea prohibida. Y aquí nos hablaban de que el brazo de la administración de la Cámara de Estados Unidos prohíbe TikTok en los dispositivos oficiales. La aplicación se considera de alto riesgo debido a una serie de problemas de seguridad, dijo el director administrativo de la Cámara en un mensaje enviado a todos los legisladores y al personal, y debe eliminarse de todos los dispositivos administrados por la Cámara. Bueno, si algún día nos anuncian que
se ha prohibido TikTok. En Estados Unidos, por ejemplo, pues sería una noticia muy alcista para Meta, porque le quitarían un competidor, y un competidor fuerte y que parece que le ha hecho daño de la nada, ¿vale? Entonces, si nos anuncian algo así, que se prohíbe completamente en un futuro, pues sería una noticia terriblemente buena. Bueno, ¿y qué es eso que os había dicho de que podéis ganar un dinerillo gratis? Y ahora os voy a demostrar cómo yo lo he hecho y funciona perfectamente. Bueno, pues hay un broker que se llama Trading 212, que probablemente os haya salido alguna vez en publicidad, a mí por lo menos me ha salido aquí en YouTube, y está haciendo ahora una campaña para atraer gente, ¿vale? Está gastando dinero para captar clientes. Entonces, ha hecho una campaña en la que si nos registramos con un enlace de invitación, nos van a dar una acción o una porción de una acción. Este es un broker en el que puedes tener, pues como otros que existen, ¿no? Porciones de acciones. De manera totalmente gratuita, y podemos invitar hasta 5 amigos. Yo he hecho la prueba con uno de esos amigos para que a ellos también les den una acción gratis y nosotros obtenemos una recompensa. En el caso del amigo que yo invité, aquí podéis ver que la recompensa que se me asignó fueron 10,90 euros, y ahora vais a ver que cuando yo me registré a mí me dieron todavía más dinero, ¿vale? Me dieron unos 36 euros o 37, así que bueno, si invitáis a 5 amigos y además os registráis, pues a lo mejor podéis sacaros un dinerillo, incluso más de 100 euros. Si buscamos un poco más de información, nos dicen que las recompensas, que podemos tener hasta un total de 6, ¿vale? La primera por registrarnos nosotros y luego podemos invitar a 5 amigos. Tendréis el enlace en la descripción, ¿vale? Mi enlace de afiliados, por lo que si os registráis con ese enlace, pues yo obtendré también una recompensa hasta llegar a 5, ¿vale? Ya voy una. Y cuando veáis este vídeo, pues seguramente ya iré 3 o 4. Pero bueno, las recompensas varían entre 8 y 100 euros de las acciones que nos pueden aportar. Supongo que esto depende un poco del azar, ¿vale? Tengo amigos a los que le han asignado una porción de una acción, por ejemplo de ASML, y eso está valorado en más de 60 euros. En el caso mío, os lo voy a enseñar, la acción que a mí me tocó fue Delivery Hero, y se me asignaron 0,81 acciones que valen 45,33 euros. Entonces, si nosotros calculamos, pues ya os digo, equivale a unos 36 euros o una cosa así. Y después, al registrarse mi amigo, me dieron una porción de acción de Apple, que aquí está, veis que pone orden ejecutada, es como que automáticamente te la compran. 0,09 acciones de Apple, que una acción de Apple vale 129 dólares, así que pues eso, unos 11 euros, una cosilla así. Y en total veis que el valor de la cuenta mío es de 57 euros, los 47, que es la suma de esas dos acciones que me han dado, y 10 euros que pone de fondos disponibles, que es el depósito mínimo que te tienes que traspasar al crearte la cuenta, ¿vale, chicos? Entonces, pues nada, por comentároslo, si lo queréis aprovechar y queréis ganaros unos eurillos extra, pues que sepáis que lo podéis hacer tranquilamente. Y eso, lo único que no le quedan muchos días a la promoción. He visto que le quedaban como unos 6 días en el momento de grabar este vídeo, que es viernes. Vosotros lo vais a ver en el domingo, así que tendréis aproximadamente 4 días o una cosa así para hacer esto. Pero ya os digo, si lo queréis aprovechar, aquí abajo en la descripción tendréis mi enlace de afiliado y así también pues me apoyáis a mí, si alguno de vosotros se registra, y si no, pues nada, simplemente que lo sepáis. Yo no sé si utilizaré ese broker, ¿vale? Más adelante, pero bueno, simplemente pues me voy a aprovechar de esta promoción. Hay más empresas que hacen campañas como esta, similares, como por ejemplo de Giro, que es para intentar generar clientes, ¿vale? Es una forma barata de generar clientes. Realmente, por 30 o 40 euros tú puedes captar un cliente y sería un CAC muy bajo. El CAC es lo que se conoce como Client Acquisition Cost, ¿vale? El coste de adquirir un cliente. Os dejaré también abajo en la descripción de Giro, que es el broker que yo utilizo normalmente, y si os abrís una cuenta desde ese enlace, yo recibo una pequeña comisión y a vosotros os darían 100 euros en transacciones gratis, ¿vale? Este broker sí que me parece mejor que el otro que os he comentado, pero bueno, el otro simplemente por si os queréis aprovechar de ello y ganaros ese dinerillo, ¿vale? Y de Giro sí que es un broker que recomiendo más. A ver si hago un vídeo de comparativa de brokers, que creo que puede estar interesante y muchos de vosotros me lo habéis pedido. Bueno, y ahora sí, seguimos con las noticias, que no me quiero enrollar más con todo esto, que bastante os he dado ya la chapa. Seguimos avanzando y toca hablar de Intel, empresa de semiconductores, una de las más grandes del mundo, que lleva una buena caída en bolsa, por cierto. Y como veis, tiene que ver también con Italia. La primera ministra de Italia, Meloni, se reunirá con Intel para facilitar inversiones en fábrica de chips. Intel anunció a principios de este año que tenía la intención de construir una fábrica de chips en este país, en Italia, como parte de un plan más amplio para invertir hasta 80.000 millones de euros durante la próxima década en lo que sería Europa, para aumentar la capacidad de creación de estos semiconductores.
Así que esta es una noticia interesante. Nos dicen: en los próximos días buscaré programar una reunión para preguntarle a Intel qué podemos hacer para facilitar su inversión en Italia, que creo que es muy estratégica. Por supuesto que sí, los semiconductores son algo clave. Relacionado con este sector, teníamos una noticia de Taiwan Semiconductor, empresa de la que tenéis un análisis también. Hablamos del sector de los semiconductores recientemente en un vídeo de media hora de duración, así que tenéis ahí mucha información. Y esta es una de las empresas que comentamos, empresa en la que invirtió Warren Buffett más de 4.000 millones de dólares recientemente. El fabricante de chips, Taiwan Semiconductor, comenzó el jueves la producción en masa de sus chips más avanzados en el sur de Taiwán, y el presidente de la compañía dijo que continuaría expandiendo su capacidad en la isla. Taiwan Semiconductor es el mayor productor de semiconductores de todo el mundo, y también aparte de eso, pues como ya os comenté en ese vídeo, triplicaron recientemente las inversiones en Arizona, en Estados Unidos. Inicialmente iban a invertir, si no recuerdo mal, eran 12.000 millones de dólares, y finalmente pues van a abrir 2 plantas en lugar de una, allí en Arizona, y van a invertir 40.000 millones de dólares. Así que otra empresa de semiconductores que está invirtiendo fuerte. Estados Unidos otorga un contrato de defensa de más de 1.000 millones de dólares a la empresa de armamento Lockheed Martin, una empresa interesante y de esas que yo vigilo, pues para ver si da oportunidad de entrar, que ya la dio hace unos cuantos meses, pero me quedé fuera. Así que contrato de más de 1.000 millones para esa empresa. Tesla, empresa que está corrigiendo muchísimo, ha perdido una buena parte de su valor en el último mes, más de un 30% si no me equivoco, y como veis suspende la producción en su planta de Shanghái. Parece que las cosas no van tan bien en esta empresa, y además el mercado podría estar preocupándose porque a lo mejor Elon Musk ahora pues pasa mucho más tiempo en Twitter. Ya sabéis que adquirió esta empresa y a lo mejor no está tan centrado en Tesla. Y a lo mejor eso puede ser algo que preocupa al mercado. Pero bueno, tenemos esta noticia de que se suspende la producción en esa planta. Eso no es una buena noticia, desde luego. Parece que las cosas no van del todo bien. Y bueno, hablando un poco más de China, teníamos una noticia que puede estar bien para el sector de los videojuegos. Fijaros, el regulador de videojuegos de China otorgó licencias de publicación a 44 juegos extranjeros para su lanzamiento nacional, incluidos 7 de Corea del Sur, levantando aún más las rígidas restricciones que han golpeado a la industria en los últimos tiempos. Esto es algo interesante de cara, por ejemplo, a Tencent, que ya sabéis que es una empresa de allí, de China, y del sector de los videojuegos. Os diría que es, si no es la empresa más grande del mundo, debe de ser una de las mayores, de todo el sector de los videojuegos me refiero, y es una buena noticia por parte del regulador de este país. Y ya para ir finalizando, pues tenemos una última noticia, en este caso de MicroStrategy, que es una empresa que realmente su valor en bolsa, o la mayor parte de su valor en bolsa, es las tenencias de Bitcoin que tiene. Es una empresa que ya os digo, tiene 132.500 Bitcoins. Entonces varía mucho el precio de estas acciones de MicroStrategy, y es una forma que tenemos más o menos de invertir o tener exposición a Bitcoin a través de acciones, y aumentaban sus tenencias en 2.500 Bitcoins más, que por cierto también lleva un castañazo pues terrible, ¿no? Como todo el mercado de criptomonedas. Y bueno, esta noticia pues me pareció llamativa, la verdad. Yo, si quisiera tener exposición a Bitcoin, pues lo que haría es comprar Bitcoin directamente, ¿vale? No compraría MicroStrategy. Pero bueno, entiendo que para fondos de inversión, por ejemplo, que no les dejan invertir directamente pues en este tipo de criptoactivos, como lo queramos llamar, pues es una opción que tienen. Y bueno, me pareció curioso. Y nada más, chicos, pues hasta aquí el repaso semanal de noticias. Espero no haberme enrollado mucho. Aprovecho para recordaros que tenéis en el canal un vídeo que os está gustando un montón a los que lo habéis visto, en el que analizo las 3 mayores posiciones de True Value. Es un vídeo bastante largo, de más de media hora, pero bueno, aún así creo que está bien y os lo podéis ver de varias veces, ¿vale? Si os hace muy largo. Y yo os recomiendo ir a verlo, la verdad. El vídeo, en menos de 48 horas que lleva subido, pues ya va a llegar a las 3.000 reproducciones, y eso es un rendimiento muy bueno en mi canal. Ya veis lo que me pone aquí YouTube. Buenas noticias, los usuarios habituales están viendo este vídeo durante más tiempo del habitual, lo que está contribuyendo a que las visualizaciones hayan aumentado un 59%. Así que si os gusta que haga vídeos de este tipo, pues haré alguno más en el futuro. Ya me comentaréis qué posiciones queréis que analice de otros gestores de fondos, que pueden ser españoles, como por ejemplo en Mérito, me habéis dicho algunos. Bueno, pues ya haremos algún vídeo de esos en el futuro. Nada más, chicos, no os quito más tiempo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.